Dando continuidade à nossa programação, teremos agora a atividade com trechos de vídeo de Fernando Gonzalez Rey. Essa atividade tem previsão de duração até às 11 horas e 45 minutos. Ela será coordenada pela professora doutora Patrícia Álvares. Ela é doutora em psicologia pela Universidade de Buenos Aires, professora adjunta regular, responsável pela cátedra de Psicopedagogia Clínica da Faculdade de Psicologia da Universidade de Buenos Aires. É diretora do programa de pesquisa Subjetividade, Simbolização e Aprendizagem e membro da comissão interna do Instituto de Pesquisas em Psicologia da mesma universidade. Atualmente, dirige o subsídio UBA-CIT, Processos Subjetivos e Simbólicos Contemporâneos envolvidos na aprendizagem escolar, novas conceituações e intervenções. A atividade começará com a transmissão do vídeo com um compilado de trechos de apresentações do professor Fernando Gonzalez Rey, abordando o tema desta edição do simpósio, a teoria da subjetividade e a epistemologia qualitativa nas práticas profissionais e nas pesquisas em diferentes contextos. O vídeo tem duração aproximada de 15 minutos. Posteriormente, a professora Patrícia fará algumas considerações e conduzirá uma breve discussão com os participantes sobre o conteúdo do vídeo. Nessa discussão, todos poderão fazer uso do microfone, mas orientamos que levantem as mãos para a coordenadora organizar a ordem das falas. Também orientamos que as intervenções não sejam superiores a 2 minutos, para possibilitar a participação de um maior número de pessoas. Contaremos também com o apoio no chat de Bruno Cobucci. Ele fará as leituras de comentários e questões que apareçam no chat no momento da discussão com o público. Passamos agora à transmissão do vídeo. A subjetividade é uma produção humana que sempre está situada dentro de uma vida social culturalmente definida e históricamente colocada. Portanto, nunca temos uma subjetividade que seja alheia a un mundo en que estamos inseridos. Nos como seres humanos no somos entidades independientes, no existimos dentro de redes relacionales que operan con sistemas simbólicos que permanentemente trascienden esas redes y que configuran o espacio social no apenas como espacio relacional, sino como espacio simbólico en que se organizan las diferentes prácticas humanas. Os conceitos teóricos da teoria da subjetividade são simultaneamente conceitos epistemológicos, porque delimitam uma forma de ser produzido, ou seja, nem o sentido subjetivo nem as configurações subjetivas, que são unidades básicas para construir a subjetividade individual e social, ni um ni outro podem ser realmente construídos fora de um processo interpretativo, un proceso que va além das evidencias. La investigación es un proceso teórico dentro del cual se produce un modelo teórico que se alimenta de la diversidad de todo lo que ocurre en el espacio social donde la investigación toma cuerpo. O sea, no es una relación únicamente y abstracta de instrumentos que son respondidos o en los que el otro se expresa. Es un espacio dialógico activo que tiene en el instrumento un recurso facilitador para la expresión del otro, pero en cuyo curso el propio investigador va creando los elementos que organizan el devenir de la configuración subjetiva del problema que está estudiando. Y esto es fundamental porque el investigador, y esto aunque ya lo decían Lincoln y Guba, el investigador es el principal recurso de esta propuesta, porque son su capacidad hipotética,
sustentada en los indicadores que son creaciones del investigador sobre las expresiones del otro que permitirán avanzar el cuerpo del saber. Esto nos lleva a que las conjeturas a priori son simplemente eso, conjeturas, pero que van a tener que tomar cuerpo en los sistemas de información que van emergiendo en el curso del proceso de la investigación. Es muy interesante porque esta concepción de legitimidad del saber nos permite también legitimar las prácticas profesionales como prácticas de producción de conocimiento y romper con la otra dicotomía que históricamente se ha dado entre práctica profesional e investigación, donde las prácticas eran vistas no como científicas, sino como la aplicación de un saber. Yo realmente pienso, y es algo que hemos defendido y es algo que hoy compartimos un conjunto de colegas, que las teorías no se aplican. Las teorías son recursos de construcción en la práctica y en la investigación. Y la investigación es apenas una forma de práctica que privilegia la producción del saber. Y en relación a eso, claro que tiene un conjunto de ventajas. Sin embargo, yo como investigador me veo simultáneamente trayendo a la producción de pensamiento cosas que me ocurren en mi práctica terapéutica, no necesariamente de consultorio, la terapia que a veces doy en un escenario escolar o la terapia que trabajo con un estudiante. A nossa proposta tem uma significação para a aprendizagem, porque para nós toda atividade, processo ou função humana se configura subjetivamente quando integra sentidos subjetivos que se expresan en esa función y que marcan o carácter motivado da función. O sea, para colocar un ejemplo concreto, uma criança na escola é uma criança que traz para a escola sua raça, su lugar na família, ¿verdad? Su sistema de relaciones y socialización fuera de escuela, que trae un mundo vivido desde un determinado lugar que le eleva a generar una condición que cuando está en la escuela no se separa dos recursos que le consigue desenvolver para aprender. O sea, crianza aprende a través de los recursos subjetivos de una historia y de un contexto actual de sus experiencias. Y por eso, con mucha frecuencia, a vergonha, o miedo, o constreñimiento da criança dentro da sala de aulas tem muito mais a ver com seu mundo e sua história que com os processos que estão acontecendo em sala de aula. Claro, quando ele produz a sala de aula a través de sua história, ele facilita a rejeição do professor, a dificuldade para ter um espaço social dentro da sala, a não aceitação por outras crianças. E isto lo único que hace es aprofundar un proceso que tem uma história e que não comienza apenas na vida escolar. A nossa proposta da subjetividade nos permite trazer um mundo social em sua complexidade, mas não como sumatoria, não como memória, não como marcas da criança, mas pela forma em que experiencias vividas a través de construcciones simbólicas sociales como raza, género, posición social, físico, tipo de familia, ¿verdad? Toman en un momento X dentro da institución escolar, que en última instancia y en primera también es una institución inseparable del tecido de una subjetividad social. O sea, como por ejemplo los procesos que vivimos hoy de medicalização das dificuldades da aprendizagem, de patologização da criança ou do jovem que tem problemas de aprendizagem, é um processo que não é exclusivo da escola, é um processo que é hegemônico nos processos de subjetivação social que se configura dentro do mundo contemporâneo. Penso que desde a perspectiva da subjetividade teríamos que treinar o professor para ser un comunicador, para trabajar a sala de aula en espacios diferentes, para favorecer la integración de un alumno excluido
dentro de un proceso de socialización que le permita nuevos amigos e outro engajamento em sala. Para isto, o professor tem que ter outra formação. O professor tem que atender não apenas aos aspectos cognitivos e intelectuais envolvidos na aprendizagem. O professor tem que atender ao mundo subjetivo que se configura dentro do curso das atividades em sala de aula. Porque o objetivo da aprendizagem não se pode separar do desenvolvimento humano. A aprendizagem é um processo de desenvolvimento quando ela acontece com um engajamento emocional do aluno. Quando você, como professor, é capaz de entrar em um tema que é consubstancial ao tema da subjetividade, quando você entra em diálogo com um grupo, as coisas se modificam, porque o diálogo permite que os distintos processos humanos que atraviesan uma relação sejam produtores de sentidos diferenciados. Nós estamos atendendo processos presentes no ensino e na aprendizagem que outras teorias não destacaram. Porque a ciência não é uma competência entre que é melhor e que é pior. A ciência é a capacidade de produzir teorias que nos permitem desenvolver inteligibilidade sobre processos que não estão presentes em outras teorias. Então, precisamente, a subjetividade nos permite estudar a aprendizagem em sua estreita relação com o espaço social da sala de aula, com o mundo social que a criança vive e todas suas produções simbólicas que aparecem configuradas em cada criança concreta de forma singular em uma experiência vivida e pelo sistema de relacionamentos que essas produções subjetivas facilitam ou não para a criança. Quando eu falo de psicoterapia, eu não falo de um acto elitista. Eu penso a psicoterapia como um recurso de qualquer forma de ação social. Na favela, na escola, um momento de relação com o outro, de uma dialogicidade que desafia e favorece alternativas ao outro. Portanto, é sempre um processo, desde esta perspectiva, progressista. Por isso, para mim, a boa terapia é aquela que estabelece um diálogo que permite fraturas, provocações e, ante todo, reflexão e emocionalidade, engajamento do processo. Aquilo que os terapeutas, as correntes mais tradicionais chamavam de vínculo. Mas o vínculo não existe como um acto de magia. O vínculo é a dialogicidade que se organiza e onde o outro passa a ter um sentido importante para mim. Mas lembra que o vínculo da terapia não é necessariamente um vínculo prazeroso, por exemplo, como Roger pensava, a aceitação incondicional, a empatia, a compreensão, não é esse o vínculo. E nisso Freud, metaforicamente, com a ideia de transferência, se aproximou, ao bem entender. Vínculo é a emocionalidade que te liga ao outro. E essa emocionalidade pode ser tensa, pode ser velho de porqueria. Eu gostaria de ver mais ele, mas você precisa ver. E você, quando está com ele, você se irrita, você se sente provocada, você fala para ele, algum dia agrede a ele. É aí onde você vai sendo você. O saber do terapeuta é apenas um recurso para o diálogo, porque para mim diálogo na terapia é provocação, é estimulação da reflexão, é tentar sacar ao outro do lugar em que ele está sofrendo, é a possibilidade de construir um novo mundo no choque, na confrontação, nas alternativas com o terapeuta. Um diálogo na tensão e a provocação criativa que um terapeuta deve ter. A dialogicidade é a base da psicoterapia. E a dialogicidade sempre tem um outro que está numa relação simétrica, não assimétrica. A mudança em terapia se dá quando o sujeito começa a produzir sentidos subjetivos alternativos, que eu não sou quem vai definir nele desde meu saber,
que o terapeuta tem é o diálogo. A terapia que dura 7 anos é o melhor indicador que é ruim, porque a terapia não persigue uma dependência, persigue facilitar que a pessoa comece a transitar com suas próprias pernas, neste caso, com sua própria subjetividade. Hoy en América Latina vivimos un proceso creciente de instrumentalización de las llamadas políticas públicas, muchas de ellas con un carácter asistencialista, pero con pocos criterios de evaluación y acompañamiento, y sobre todo con un desconocimiento absoluto de las formas de subjetivación de la política por la comunidad o los grupos sociales a los que van dirigidos. Y a veces la política es un boomerang, tiene una buena intención, pero es que las políticas no pueden ser autoritarias y verticales. Las políticas se tienen que entrozar en un tejido social vivo que genera alternativas frente a la política y donde la política pasa a ser un artefacto de la configuración social de la propia política. Creo que lo político se da en todo proceso social que emerge. Lo político es un sentido que emerge en los procesos que vive una comunidad. Y precisamente eso es lo que nos permite salir de las visiones partidarias de la política, de pensar que la política se estanca, de eslóganes como vamos a hacer en el 2000 lo que hicimos en el 60. No puede ser. El 2000 son otro desafío. Pero la política está en la comunidad. Tenemos que saber leerla, tenemos que saber buscar los desdoblamientos y ver las formas que toma en sus expresiones. Y yo creo que esas son relaciones que marcan una nueva manera de pensar la política. Yo creo que lo social se configura de formas múltiples en los diversos escenarios, procesos, instituciones por los cuales pasa mi acción. Y esas configuraciones de lo social se aproximan a un concepto que no es esencial. No sé si fue el original, porque el concepto acción-red es anterior a este trabajo de Bruno Latour, pero que Bruno Latour toca muy bien cuando se refiere a esta teoría que ha tomado fuerza en el mundo de actor-red. O sea, lo social son redes que se configuran y donde el evento actual es parte de la configuración y de sus desdoblamientos. Y no hay un a priori en un proceso que me lleve a poder predecir el próximo evento social, sino que el evento social tiene vida. Y parte de esa vida es el desdoblamiento que tiene en la multiplicidad de acontecimientos que se dan dentro del escenario social. Los cambios se dan por alternativas de subjetivación y el arte de la acción profesional, sea a nivel comunitario, a nivel terapéutico, a nivel educativo, es tocar la producción simbólica emocional de nuestro interlocutor. Y en eso la dialogicidad es fundamental, porque el concepto de diálogo no es apenas el flujo relacional comunicativo, es estar en contacto emocional. Yo creo que esto para la acción comunitaria y para todas las formas de la acción profesional del psicólogo es importante. ¿Por qué? Primero, porque rompe aquella tendencia de intervención partiendo de nuestros valores y del lugar en que estamos situados. O sea, yo no le puedo llevar a una comunidad el camino que ellos deben recorrer. Una acción comunitaria es una acción de provocación, situada en un espacio dialógico con desdoblamientos que tienen que facilitar la emergencia de nuevos espacios, nuevos tejidos, nuevos sujetos. Nosotros creemos que lo importante en nuestras prácticas no es hacer girar a los otros en las concepciones que tenemos como profesionales, sino que los otros sean capaces de establecer espacios de diálogo donde aparecen caminos diferenciados que van marcando nuevos procesos individuales y nuevas prácticas sociales. É com imensa satisfação que convidamos a professora Patrícia Álvares para conduzir essa atividade. Hola, ¿cómo están todos? Para mí es muy emocionante compartir esta
esta reunión, empezando con el video de la presentación de Fernando. Muy emocionante compartir su pensamiento vivo y muy agradecida a Albertina, en primer lugar. Me da mucha emoción compartir cómo el enorme trabajo que hicieron editando este video es un trabajo de selección y de hacer síntesis que ya es una continuidad de puntuación en el legado de Fernando, que nos invita al encuentro y a pensar el diálogo entre nosotros, cuidados, estimulados y apuntalados por él, ¿no? Con su presencia de pensamiento vivo, que creo que es lo que más le gustaría a Fernando que nosotros pudiéramos decir de su producción, de su obra y de su legado, ¿no? Hay cosas que me parecen muy importantes para comenzar la propuesta de intercambio entre nosotros y de diálogo, que es cómo él cita, ubica en un lugar central el diálogo como una ética, y como una ética de encuentro, en donde el encuentro no es fácil, no es sencillo, no es eh, eh, unívoco, sino que se da cargado de conflictivas, cargado de dificultades y cargado de obstáculos, ¿no? Eso lo propone como una manera de vivir y de pensar, porque se vive a sí mismo y se vive a cualquier sujeto que se posicione en nuestro marco de referencia teórico como un sujeto que se vive como autor de su propia praxis, ¿no? Y que tiene fundamentalmente un pensamiento abierto con un compromiso con lo nuevo, que siempre es desconocido, difícil, y que les digo, yo siendo argentina, genera una incertidumbre importantísima, ¿verdad? No es neutro emocionalmente, decía él. Entonces, elegí para puntuar algunas cosas que me parecen que son convocadoras y provocadoras, como dice él, para iniciar el diálogo entre nosotros y después abrirlo a un intercambio no organizado por ejes. Yo voy a resaltar algunos aspectos de cada eje, porque me parece importante hacerlo, pero para que después la discusión la abramos de manera desordenada, con la inspiración y el entusiasmo del diálogo en el encuentro, ¿verdad? Fernando empieza diciendo, la subjetividad es una producción humana que siempre está situada en la vida, culturalmente definida e históricamente colocada. Y a mí me gustaría agregar, y desordenada, ¿no? Porque cuando él hace el énfasis en la vida, hace el énfasis en un desorden profundo, eh, saludable, en un desorden con el que necesitamos convivir armoniosamente para poder abrirnos a lo que realmente sucede y no imprimir un formato a priori, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ¿cómo pensar nuestro presente abiertos a lo que no sabemos, a lo que no entendemos, tomando estas categorías como encuadre para interrogarnos a nosotros mismos y a nuestra práctica? Él habla para hacer este trabajo de redes relacionales en espacios simbólicos que organizan las prácticas humanas, en donde el sentido subjetivo es la manera de poner en juego y en ejercicio el propio pensamiento con otros. En ese sentido dice, la teoría se crea y se inventa abierta a las problemáticas que la realidad impone. Teoría y hacer no pueden diferenciarse. Ninguna práctica profesional aplica teorías, sino que construye saberes, articulando los problemas, las urgencias y el desorden de la vida con esos saberes. Y ahí el equipo eligió ir directamente a la problemática del aprendizaje, ¿no? Que me parece que no es nada casual en el sentido de plantear esta posición revolucionaria en relación a las escuelas tradicionales del aprendizaje y de las teorías del conocimiento, de que hay aprendizaje cuando hay expresión de sentido subjetivo. Solo ahí podemos hablar de aprendizaje, cuando cada sujeto puede anclar en su emocionalidad, en su vida íntima, en sus sentimientos, la misma manera de construir saberes que cuando piensa en matemática, en lengua, en cualquier ejercicio planteado por el maestro. Lo que abre Fernando es una red de formas de construir sentido subjetivo que están en la base de cualquier producción teórica abstracta, ¿no? Y no divide, articula, piensa en red de los fenómenos del aprendizaje. Entonces piensa la escuela como una institución viva, en una sociedad viva, cargada de sus propios conflictos. Hablábamos con Fernando muchas veces que la escuela era un campo de batalla,
en el mismo sentido que representaba las conflictivas de la sociedad en la que vive esa escuela, ¿no? Y que los que participamos de esa vida, participamos de una manera comprometida en una posición que necesitamos hacer reflexiva e interrogativa con nosotros mismos, porque si no lo hacemos igual la vamos a ejercer, ¿no? Solo que sin conciencia. En relación a la psicoterapia, lo que plantea Fernando, cada vez que lo escuchamos y compartíamos espacios, y sobre todo en espacios en Argentina, los espacios psicoterapéuticos son de mucha discusión desde la perspectiva psicoanalítica, y a Fernando le encantaba hacer provocaciones al campo psicoanalítico de una manera que a nosotros a su vez nos encantaba, y nos sigue encantando, planteando justamente unos encuentros muy grandes en el sentido de que la psicoterapia tiene que ser un lugar de propuesta, de un apuntalamiento y un sostenimiento para las posibilidades de cambio y de construcción de alternativas propias por parte de los sujetos, ¿no? Y el terapeuta no tiene un saber que tiene que transmitir para ejecutar, y hoy, en este momento, eso está muy extendido en todos lados. Las angustias, los malestares, los padecimientos que vivimos contemporáneamente favorecen mucho la búsqueda de saberes específicos con recetas puntuales para aplicar dependiendo de un otro que nos alivia, no solo con los medicamentos, sino con pautas de conductuales, ¿verdad? Que están muy de moda hoy. Y Fernando pone el eje especialmente en que es un diálogo no contemplativo, no es un diálogo pasivizante, es un diálogo cargado de provocaciones, de fracturas, que va lo más incisivamente a los conflictos, que busca posicionarse en un lugar de interrogación junto con la persona con la que se está trabajando, y que busca generar una conciencia de posibilidad de que los cambios no solo son posibles, son atractivos. Provoquen ilusión de trabajo en las personas que están padeciendo, ¿no? Por eso el último eje, que es el eje de lo comunitario y de lo político, me parece que nos toca a todos muy, muy de cerca en este momento, porque es transversal a todas las prácticas que estamos pensando, empezando por su crítica al asistencialismo, a la pasivización, a los paternalismos, a las dependencias, ¿no? Pensar en la acción comunitaria, el trabajo comunitario, el trabajo político, como un trabajo respetuoso, en donde el otro es alguien con quien elaborar redes de sentido y prácticas nuevas que permitan generar transformaciones, ¿no? No recibir soluciones, sino generar transformaciones, ¿no? Él dice que lo político tiene que volver a ser sinónimo de comunidad, y no de partidos ni de instituciones específicas, sino de un trabajo de elaboración de sentido de autoría comunitaria sobre los propios proyectos, que parten de las alternativas de construcción de los propios problemas. Y dice algo que me parece hermoso, me parece poético, y dice: tocar la producción simbólica del interlocutor, tocar la producción simbólica, ¿no? Él no puede imaginar una discusión política comunitaria, una discusión de pensamiento, una discusión abstracta, una discusión sofisticada desde el punto de vista de las elaboraciones teóricas, sin que toque la emocionalidad más profunda de los sujetos que están comprometidos en ese intercambio. Y me parece que esto es revolucionario en el posicionamiento, y por supuesto es muy difícil no solo de metabolizar, sino de llevar a cabo en la práctica, ¿no? Pero me parece que nosotros no estamos acá reunidos por lo fácil, sino porque nos gusta mucho lo que hacemos, nos da mucha ilusión de que lo que hacemos tenga una utilidad saludable para con quienes vivimos y compartimos la vida. Y también a los que estamos más grandes nos ilusiona mucho el encuentro intergeneracional, ¿no? Con los más jóvenes, pensando en, digamos, en la continuidad con lo nuevo y con lo desconocido, y cómo lo nuevo y lo desconocido sea para nosotros un desafío, ¿no? Que además de todos los sustos que nos provoca, ¿no? Nos dispare el deseo de construir herramientas novedosas, porque las necesitamos, ¿no? Bueno, esto es lo que quería jerarquizar y proponerles que abramos el intercambio
que cada uno ponga su manito cuando quiera intervenir y vamos organizando un caos divertido de intercambio interesante entre todos. Wanda Rodríguez levantó la mano. Sí, Somos tantos que a veces no llego a ver. Ahora veo, muy bien. Wanda, ¿quieres empezar? Luego está Eliani y Álvaro. con Y gusto. Cristina. Buenos días. Bueno, para ustedes, sí, buenos días todavía. Es que aquí son 4 horas de diferencia con Brasil, donde yo estoy. Soy más temprano. Eh, yo quisiera enfocar otras cosas porque me parece que Patricia hizo una síntesis maravillosa del contenido del video. Yo quisiera resaltar otros aspectos del video. Para los que conocimos a Fernando, realmente este video tiene carga emocional. Uno no puede verlo pasivamente porque es verlo y sentirlo o tocarlo, casi como dijo Patricia, como él se desempeñaba cuando hablaba. Creo que hicieron las personas que de hecho deben darse algún crédito al final, los que configuraron la idea del video, porque al fin y al principio ni al final se identifica. Creo que empezando por la música cubana de fondo que se oye en algunas ocasiones, porque si algo marcaba de verdad muchas de las cosas de Fernando era su cubanidad, era realmente esa identidad cultural fuerte. Así que la mezcla de oírlo con la pasión que hablaba siempre, ¿verdad? Y de oírlo, creo que Patricia lo señaló, porque ella hizo 2 o 3 citas textuales. Creo que parte del logro del video no es solo la manera en que hilvana los temas, ¿verdad? Los va construyendo, los va hilvanando, los ejes, como los llamó Patricia, sino la manera en que cogieron frases o palabras que condensan mucho del pensamiento de Fernando. Por ejemplo, el mismo inicio sobre la definición de lo que es la subjetividad, en las palabras que él lo expresó. Luego, su preocupación por la investigación como práctica y subrayando otra de sus preocupaciones, que era el tema de la epistemología y la ontología, también están presentes. Tu concepción de la investigación, tratando de rebasar la idea de aplicación de instrumentos. Yo recuerdo cuando enseñaba a estudiantes llegar y decir, no, pues yo quiero aplicar tal escala o hacer tal cosa. Bueno, pero ¿desde qué marco teórico tú estás funcionando? Y a veces primero concebían lo que querían hacer instrumentalmente antes de pensar por qué querían abordar el problema con esa metodología. Así que yo creo que el video es una síntesis excelente de las propuestas de Fernando y un registro emocionalmente bien potente, porque se siente como él era, como él hablaba, y me pareció bien, bien conmovedor. Muchísimas gracias, Wanda. Seguimos con Elaine. Bom dia. Eu achei o vídeo bastante relevante e mostra como a teoria da subjetividade, né, mostra esse caráter do professor Fernando no compromisso ético, né, da teoria com as pessoas, com o desenvolvimento das pessoas. E me chama a atenção como ele reforça a
que na teoria a terapia ela não se resume à psicoterapia, mas inclui também a ação social, né, o processo de ensino-aprendizagem, e como essa terapia não deve se separar desse contexto social. Então, como que essa subjetividade individual também ela é capaz de modificar a subjetividade social, né, e contribuir com novas vias de subjetivação e modificando o próprio espaço social. E aí me vem, né, uma questão assim, como que os profissionais, né, vêm contribuindo e pensando alternativas para possibilitar essa emergência do sujeito em contextos, por exemplo, de desigualdade social, em que as necessidades básicas, às vezes, de sobrevivência estão sendo violadas, né? Então, quais são, como a gente pode promover, né, enquanto profissionais, alternativas, favorecer o desenvolvimento de recursos subjetivos que sejam capazes de fazer emergir também nos profissionais, né, esse sujeito, essa ética do sujeito, né, esse compromisso com o outro, para além, né, do desenvolvimento apenas do indivíduo, mas um desenvolvimento comprometido com esse espaço social em que o indivíduo está inserido. É isso. Buenísimo. Vamos recogiendo propuestas y después retomamos varias juntas, ¿no? Te diría Álvaro. Muy buenos días, muchas gracias. Yo quisiera plantear 5 grandes ejes de reflexión. Sé que para eso tengo 2 minutos, no se preocupen por los 5 ejes. Primero, reconocer cómo Fernando asume una perspectiva desde lo más general, que es la perspectiva epistemológica, hasta un rango de lo conceptual, pasando por lo metodológico. Esos 3 niveles interrelacionados creo que son importantes cuando se quiere hacer un trabajo desde cualquier perspectiva, en este caso desde la psicología. Segundo, cómo se plantea una unidad, que ni siquiera es relación, sino una unidad entre la teoría y la práctica. Él mismo reconoce cómo en la práctica no se aplica una teoría, ya se ha planteado acá, sino que la misma práctica es productora, digo la práctica profesional, productora de teoría cuando desde ella se hace reflexión. Y por lo tanto, la teoría tampoco nace solamente de una abstracción y un aislamiento del investigador, sino que se da en la relación con una práctica específica. Tercero, con Fernando hablábamos alrededor de si lo que él desarrollaba era una perspectiva marxista, dialéctica o de la complejidad. Y para él era claro que no era marxista porque eso tenía una connotación distinta a la perspectiva dialéctica, que era más una perspectiva del pensamiento, mientras que la marxista era una perspectiva política, aunque se basaba en principios de la dialéctica. Y sin embargo, que él había ido avanzando para asumir la dialéctica desde una perspectiva de la complejidad, dados los tiempos presentes que sobrepasaban la posibilidad de encuadrarlo solamente en la dialéctica. Cuarto, derivado de lo anterior, por lo tanto, él asume una perspectiva cualitativa y por eso su propuesta de la epistemología cualitativa y los métodos interpretativos. Y allí, como lo planteaba Patricia hace un rato, reconocer entonces que el diálogo es un elemento fundamental. El diálogo, creo que no solamente como perspectiva ética, que también, sino el diálogo como la posibilidad de que se haga una enunciación tanto del otro como de mí, para que en ese diálogo se expresen unas narrativas. Sin embargo, Fernando era claro en diferenciar la narrativa de aquellas que aparecían como terapias narrativas, porque él decía, las terapias narrativas y la psicología narrativa deja de lado todas las condiciones económico-materiales y se centran solamente en la abstracción narrativa. Por lo tanto, lo fundamental del diálogo en la propuesta de González Rey es esa condición emocional que genera la perspectiva de lo emocional, de lo simbólico. Y cuarto, por lo tanto, la invitación que se nos, quinto, la invitación que se nos hace de la propuesta de González Rey es, y es una pregunta que nos hace Patricia el día de hoy,
cómo pensar el presente, que es un pensar complejo y caótico. Pues el mismo González Rey lo dice, haciendo uso del pensamiento. Pensar el devenir, porque el devenir contiene el pasado en el presente, proyectando un poco hacia el futuro en una interrelación de caos, crisis y complejidad. Creo que, y con esto voy cerrando, tendríamos que pensar también nosotros algunas cosas que podríamos denominarlo como retos. Yo planteo 3. Primero, ¿cuáles son los vacíos que existen y quedan de la teoría propuesta por González Rey? Segundo, ¿qué déficits teóricos hay en su propuesta? Porque si no encontramos vacíos y déficit, vamos a generar una teoría ya dada, cerrada, y eso no es posible. No he logrado yo escuchar todavía una intervención, ni he encontrado una lectura que diga vacíos teóricos de la propuesta de González Rey. Déficits conceptuales de. Tercero, hacer una veeduría para ver si nosotros estamos, entre comillas, aplicando la perspectiva histórico-cultural, sabiendo que se puede aplicar, o al contrario, estamos ayudando a crear teoría. En este caso, ¿qué teoría? ¿Con cuáles categorías? ¿Desde dónde? En esa veeduría, reconocer qué elongación teórica estamos haciendo desde nuestra perspectiva para hacer crecer la propuesta de González Rey. Por ejemplo, es pertinente seguir hablando de epistemología cualitativa cuando a él mismo se le hacía esa pregunta diciendo la epistemología es una sola y él defendía lo de cualitativo. Ahí hay un filón para seguir conversando. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. Seguimos con María Ángela. ¿Está ahí? ¿Está ahí María Ángela? Si no, continuamos con Antoniette y después volvemos con María Ángela. Me parece que María Ángela en este momento no puede. Antoniette. Sí, buenos días. Bueno, primero agradecer mucho por la oportunidad de ver a Fernando otra vez hablándonos de estos temas tan centrales para nuestras prácticas profesionales y sobre todo verlo porque uno puede verlo en la página, en YouTube, en muchos sitios, pero sobre todo verlo aquí en medio de este simposio rodeado de colegas que nos hemos reunido precisamente para pensar sobre esta propuesta teórica. Cuando yo veía el video, pues recordaba a Fernando en los 80 en la Facultad de Psicología de La Habana, cuando privilegiaba en sus análisis el rol de la comunicación en las investigaciones y el trabajo clínico. Era una época en la que estudiábamos psicología soviética y había una especie de disputa teórica entre la actividad y la comunicación como referenciales importantes para pensar lo psicológico. Y lo recuerdo con esa vehemencia que lo caracterizaba, afirmando que uno sabe cómo entra en la comunicación, pero uno no sabe cómo sale. Dados pues todos los procesos subjetivos que se generan en el encuentro. Y por eso me resulta sumamente interesante cómo esa línea de pensamiento defendida desde los 80 recibió de parte suya una elaboración intelectual hasta llegar a convertirse en lo que es el principio del diálogo como parte de la epistemología cualitativa y como uno de los principales sostenes también de la teoría de la subjetividad. Y en el video pues lo encontramos defendiendo esa idea, ¿verdad? Tanto para la terapia como para los procesos de aprendizaje en sala de aula, como para las prácticas comunitarias. Y ese diálogo me parece como medio de abrir caminos alternativos a una subjetividad comprometida, a una subjetividad implicada. Y me gustaría en ese sentido, pues, subrayar, ¿verdad? Ya que estamos tratando de pensar esta especie de convocatoria que todavía nos hace Fernando, la demanda ética
la demanda ética que hace esta teoría de la subjetividad a los profesionales, porque como bien dice Fernando en esos fragmentos de video, no es posible un diálogo sin la imbricación de la emocionalidad propia. Así que un diálogo de esa naturaleza yo creo que es muy importante para el profesional, muy retante. Y me gustaría, pues, en ese sentido, colocar dos comentarios, no sé si son comentarios, preguntas, yo creo que son ambas cosas. ¿Cómo acontece ese proceso tan tensionante desde el lado del profesional, ¿verdad? No pensemos solamente desde el lado de provocar o tensionar a ese otro sujeto, sino a nosotros mismos. ¿Y qué reflexiones podríamos derivar de ahí para la formación de investigadores o de profesionales que decidan trabajar bajo una perspectiva como la teoría de la subjetividad? Gracias. Buenísimo. Ahora sí seguimos con Mariangela. ¿Estás ahí escuchando? ¿Tienes problemas con el audio? Agora sim, bom dia. Desculpa com o problema com o áudio e a imagem. Eu gostaria de fazer uma colocação muito pontual a partir do vídeo e de uma frase que nele está, né, proferida pelo professor Fernando Gonzalez Rey, quando ele diz que o pesquisador é ele mesmo o principal recurso da sua pesquisa, e eu poderia dizer, né, arriscar dizer que o profissional é também ele o principal recurso da sua pesquisa. E fiquei pensando o quanto a imagem de Fernando, os vídeos, o legado que ele nos deixou, as memórias que são ativadas quando nós vemos um vídeo, também é um recurso imprescindível para pensar a nossa pesquisa e nossas práticas a partir da teoria da subjetividade. Então, essa ideia, né, de que, de fato, nós temos a possibilidade de mudar contextos, realidades, situações, até me lembrando da mesa que nós acabamos de assistir sobre situações sociais tão delicadas como de violência, de assédio, e nós, como sujeitos, temos aí possibilidades. Então, Fernando, por si só, né? A pessoa que ele foi, os momentos que cada um de nós, quem teve a oportunidade de conviver com ele e experienciar, nos convidam, nos desafiam, mas também nos apresentam possibilidades. Então, eu queria trazer um pouquinho essa ideia, né, de que nós somos os principais recursos das nossas pesquisas no âmbito da escola, nós temos a possibilidade de promover a dialogicidade, de criar outros cenários sociais para a pesquisa ou para as nossas práticas profissionais. Somos sujeitos também capazes, né, de promover relações nas quais nós possamos nos sentir seguros ao ponto de sermos espontâneos, de que os outros sujeitos envolvidos nos nossos contextos profissionais ou de pesquisa possam se sentir seguros para serem espontâneos. E hoje, por todas as pessoas que fazem o evento, mas especialmente pela imagem de Fernando, eu me senti muito segura também para ser espontânea, inclusive diante aí das impossibilidades da câmera e abrir o microfone. Então, quero também falar da emoção, né? Pela possibilidade de ter o Fernando aqui, porque ele é um recurso imprescindível, mesmo que seja por meio de imagens, ele era mesmo um visionário, assim, porque ele já organizava para gravar e ficar, né? Antes da pandemia, a gente não tinha muito essa prática de registrar tudo em imagem, e o professor Fernando já tinha, para ficar conosco aí durante muito tempo ainda. Então, era isso que eu queria dizer, muito emocionada. Parabéns por quem montou o vídeo, produziu o vídeo. Eu peço que alguém me ajude a fechar o microfone, por favor, aí da equipe. Gracias. Lourdes quiere hablar. Sí, porque está desconfigurado y no pude levantar la mano. Ajá. Bueno, muy buenos días. Gracias por la oportunidad. Quiero decir que escuchándolo,
afectivamente, indiscutiblemente, pues se generaron en mí sentidos y configuraciones subjetivas. Quizás me salga un poquito de lo que se está buscando, que el eje. Voy a decir algo, pero en primer lugar, esa humildad, esa generosidad, ese apasionamiento, su simpatía y todas estas enseñanzas relacionadas obviamente con su teoría de la subjetividad y, y la epistemología, ¿no? Todo esto en coherencia. Yo me hice una pregunta. O sea, en este proceso, viendo ¿cómo se llama? El video, se me generó una pregunta y me dije, Lourdes, concretamente, ¿en qué ha contribuido todos estos aspectos, toda esta particularidad de su personalidad? Porque lo tuve de profesor en tercer año, un paréntesis, creo que lo comentaba en otro momento, y ya yo oí hablar de subjetividad y de sentido subjetivo y de configuraciones. Y no voy a olvidar que nos decía que la comunicación era el núcleo del desarrollo de la personalidad y no los motivos. Eso no se me ha olvidado nunca. Pero frente a esta pregunta, yo dije, pues ha contribuido muchísimo, sobre todo en que he dejado de ser descriptora, instrumentalista, llevando sus principios de su teoría a la práctica profesional y a la línea que he venido desarrollando con las metódicas que se salen realmente de esta cosa estandarizada, con niños pequeños de 0 a 6 años, pues me ha contribuido en ese sentido, lo que me ha permitido poder de alguna manera trabajarlo con mis estudiantes de pregrado y del magíster. Y pienso que un reto muy grande que tenemos, y estoy hablando, bueno, yo soy psicóloga, es que esto hay que instalarlo de todas maneras en la formación de los psicólogos. Los psicólogos nos hemos quedado atrás. Y todos estos aspectos que se mencionan como principios de la necesidad del diálogo, de la necesidad de que todo esto son recursos, la teoría, los instrumentos, realmente esto tenemos que introducirlo en la formación de los psicólogos, porque hoy esta sociedad ICA que tenemos realmente nos está pidiendo a gritos que en un trabajo interdisciplinario realmente nosotros pongamos en práctica esta teoría de la subjetividad y esta epistemología cualitativa y metodología constructiva e interpretativa que moviliza realmente la creatividad humana. Muchas gracias. Muchas gracias, Lourdes. Vamos a darle lugar a Bruno a que nos realce algunos comentarios por escrito que se están dando. Vou trazer compilado com algumas participações. O Alberto Okada, ele disse assim: como é bom ver, ouvir e refletir sobre as informações à luz da teoria da subjetividade. Encantado pelo vídeo do Fernando e pela troca entre os palestrantes e participantes sobre a prática da ciência, em especial na prática da psicoterapia, da educação, das organizações, das ações comunitárias. Parabéns a todos os participantes, parabéns à organização. A Maria da Graça, muito bom o vídeo, parabéns pela proposta dessa atividade, muito potente, não tem como ouvir o Fernando e ficar quieto, ele instiga, provoca, motiva. A Virgínia Silva, estou com problemas no microfone, gostaria de registrar o quanto o vídeo nos provoca a pensar o que o Fernando diz a respeito do vínculo, sobre os processos simbólico-emocionais que se configuram em relações dialógicas e que constituem o que se compreende por vínculo em contexto específico terapêutico. Penso que, nessa perspectiva, para as diferentes práticas profissionais, existem vínculos configurados subjetivamente e que são favorecedores de produções subjetivas, favorecedoras de mudanças, de rupturas, de desenvolvimento, de possibilidades de aprendizagem, emocionada com o vídeo. A Teresa Damares,
Muito feliz pela oportunidade de falar desde Cuba, o Saúde. Tudo está maravilhoso, excelente intervenção do Fernando. A Geandra Santos, que tessitura textual viva, atual e inspiradora apresentada no vídeo. Fernando Gonzalez Rey, presente. O José Fernando, que vídeo maravilhoso, com tantas reflexões potentes para as nossas pesquisas e práticas profissionais. E nas forças das palavras do Fernando, sempre aprendemos como a emocionalidade é geradora de nossas produções mais sublimes. E é isso, Patrícia. Muchas gracias, Bruno. Continuamos con Daniel. Bom, me junto, né, à emoção desse momento, à emoção também da construção desse vídeo, e como houve alguns comentários desde Wanda em relação à própria construção, eu queria dar nomes, né, às pessoas que trabalharam bastante nessa construção do vídeo, né? A Virgínia, que fez um trabalho de liderança, onde estiveram presentes Isabela, Clarissa, Beatriz, Giovana, Malu, e também o Bruno com a montagem, né, do vídeo, e José Fernando e eu trabalhamos, né, na coordenação da comissão organizadora, na construção do vídeo, né? Tem sido muito emocionante escutar vocês também, né, sobre o que todo esse conteúdo, a presença do Fernando, ouvir a voz dele, a presença dele nesse espaço, né, o que isso representa para a construção que nós vimos tendo nesses dias de simpósio que estão sendo tão mobilizadores, né? E para não deixar de fazer um comentário, né, específico sobre o vídeo, me parece muito importante o chamado que o Fernando nos traz do lugar do saber na prática profissional a partir da teoria da subjetividade, né? No sentido de ser um saber que se pretende e que se coloca como teórico em sua importância, mas um teórico que é alternativa a um saber que objetifica e coloniza o outro, mas também um saber que se legitima não como um elogio do não saber, né, como muitas vezes se propaga, se coloca, mas uma produção de saber que me favorece o aprofundamento em um diálogo, né, um recurso para o diálogo, como o Fernando disse, e com isso me aproxima do outro, aprofundando na configuração subjetiva de uma relação orientada à produção de novos caminhos, né, a partir desse lugar autêntico do outro, seja um outro, um indivíduo e um grupo social. Então, só uma contribuição aí também à nossa discussão. Muchas gracias, Daniel. A mí me parece que hay muchas contribuciones desde diferentes aspectos que han puesto la lupa en esta cuestión, ¿no? En cómo profundizamos los recursos de pensamiento tan complejos y profundos con los que contamos para ponernos en el desafío de explicar lo que no entendemos, los problemas que se nos presentan como interrogantes en el presente y que tienen que ver con ampliar el horizonte de lo que estamos planteándonos, ¿no? Porque necesitamos ampliar el horizonte en el sentido de conocer lo que nos cuesta entender, sobre todo en nuestro presente, ¿verdad? Me parece que la llave me parece que es el encuentro y que es el lugar de la alteridad, ¿no? De lo que lo del otro nos resulta, nos toca, diría Fernando, ¿no? Lo del otro nos conmueve, nos sacude, nos es extraño y nos abre nuevos pensamientos, ¿no? Nos hace trabajar con nosotros mismos, ¿no? Nos desestabiliza, ¿no? Porque como decían varias personas y jerarquizaban este lugar del investigador como autor, del profesional como autor, del que está produciendo conceptualmente como autor, posicionado en un lugar abierto y comprometido con los problemas que lo atraviesan, ¿no? Cristina. Estás sin sonido. Ok, ¿ahora qué?
Bom dia a todo mundo. Eu queria retomar a fala da Eliane Pasquim, que fala, eu acredito, eu liguei a fala dela à última parte do vídeo, que é quando o Fernando está falando das questões políticas e como que a gente, então, poderia estar compreendendo questões mais amplas, sociais, principalmente por conta, vendo a Patrícia e o Gustavo presentes, e também como é o nome dele? Ele não está na minha tela. Lá do Sul, Daniel, o Rafael, que estão na Argentina e que estão vivendo um momento tão delicado politicamente e que não responde nem um pouco às necessidades sociais da fala da Eliane Pasquim. Eu acho que a gente precisa entender, sem dúvida nenhuma, a teoria da subjetividade como essa possibilidade de uma compreensão que traga luz a processos políticos sociais que a gente tem enfrentado, principalmente aqui no nosso lado do Cone Sul. Eu queria retomar e trazer de novo a temática que a Eliane buscou como possibilidade de uma conversa da gente. No mais, sempre assistir o vídeo do Fernando. Albertina, estamos contigo, é sempre muito emocionante, porque ele era, como a gente sempre escuta, apaixonado e apaixonante. Então, a gente está sempre muito envolvido, ele tem essa marca na comunicação, enfim, por isso que eu acho que a gente está junto aqui também. ¿Alguien más quiere comentar? Parece que o Roberto ali está levantando a mão também pelo vídeo. Ah, ¿cómo no? ¿Roberto? Sí, buenos días. Buenos días a todos. Me da un gusto tremendo estar aquí con ustedes, en donde se refleja el pensamiento, la emoción del doctor Fernando González Rey. Y me da gusto nuevamente ver a la doctora Albertina Martínez Milhans. La verdad, para mí ha sido muy importante el planteamiento del doctor Fernando González. Mi experiencia con su aproximación teórica data desde a finales de 1980, principios de 1990, cuando tuvimos el gusto de tenerlo en la Universidad de México y en otras universidades de México, de Guadalajara, de Michoacán, etc. Y mi contacto con él fue a partir de un librito que se llamó Algunas cuestiones teórico-metodológicas, muy importante porque nosotros salíamos de una formación conductista. Entonces se nos hizo muy interesante teorizar con ese primer libro y realizamos investigaciones con las tendencias orientadoras, con los 3 indicadores, el cognitivo, el afectivo y el de elaboración personal. Y desde entonces siempre esperábamos su llegada a México, a la Universidad de México. Siempre traía un libro nuevo bajo el brazo, con teorías muy interesantes, muy importantes, que nos marcaron a muchos profesores de la UNAM. Y desde entonces, pues lo hemos seguido. Ese articulito muy importante, realmente se sigue viendo y se propone como un primer inicio al desarrollo teórico de su planteamiento. Muy interesante, pero se nos hacía muy difícil en esa época, cuando empezaba lo cualitativo. Muy difícil, pero muy interesante, y hasta la fecha se revisa. Y ha producido impacto en la Universidad de México y
concretamente en la FES Iztacala, que llevamos dentro de la Escuela Histórico-Cultural. También vemos el enfoque personológico, ahora la teoría de la subjetividad de Fernando González Rey en la FES Iztacala, como una línea también de trabajo e investigación. Es interesante y hasta la fecha lo hemos estado trabajando. No habíamos tenido oportunidad. Yo no me pude conectar ahorita a una mesa que tenía a las 10, donde iba a presentar o se iba a presentar un trabajo relacionado relacionado a un estudio de varios años, dirigido al estudio de las organizaciones vecinales, a organizaciones vecinales que resultan importantes también en este tiempo de tantos cambios que hay en Latinoamérica y también en México, de cómo se construyen los sentidos subjetivos, la subjetividad social, y cómo surgen esas personas o esos sujetos emergentes, ¿no? Que tratan de encontrar nuevas alternativas a los conflictos a los que se enfrentan. Entonces, para mí es un gusto tenerlos con ustedes. Para mí, Fernando no ha fallecido, está siempre presente con nosotros. Y la verdad que en México no lo pudimos tener por cuestiones políticas, administrativas y por cuestiones conductuales. Pero qué gusto que la doctora Albertina, que está aquí presente, la verdad, me siento muy emocionado volver a ver a la doctora Albertina y realmente ver su planteamiento que está vivo, existente a través de todos ustedes. Entonces, pues ese sería el comentario. Y para mí, la teoría de la subjetividad, los principios epistemológicos, metodológicos, han sido de gran interés para promover en la unidad habitacional El Rosario, una de las unidades habitacionales más grandes de México y de América Latina, grupos políticos que construyen alternativas de acción, generan espacios y líneas de acción que van en contra de lo normativo. Se han construido en esta unidad, en esta investigación, espacios culturales, políticos, se han impedido invasiones, se han impedido construcciones de edificios de las personas que construyen grandes edificios, ¿no? Tremendos, pues han impedido. Todo eso me ha facilitado a que un grupo de vecinos, digamos, continúe trabajando a partir de hace 20 años o 15 años, haciendo propuestas novedosas en la unidad donde viven. Entonces, pues esa sería mi contribución y muchas gracias por todas las contribuciones que ustedes han dado al planteamiento de Fernando González Rey. Muchas gracias, Roberto, por tus palabras sensibles. No, al contrario, doctora. Bueno, a mí me cuesta mucho plantear el cierre de esta reunión, porque es muy conmovedor como encuentro y como ilusión de seguir compartiendo, ¿no? Y pienso que el video tiene, además de todas las cosas que fuimos nombrando de importantes y valiosas, ayudarnos con la continuidad, ¿no? Desde el punto de vista de la emocionalidad y de sentirnos en comunicación, en red y acompañados, ¿no? Rompiendo con la facilidad que se da en nuestro tiempo, la sensación de desamparo en los distintos compromisos de los problemas de los que nos ocupamos en cada lugar institucional, ¿no? Entonces me parece que si hay algo muy amoroso de este encuentro en el video, es eso, ¿no? La confirmación de una red de pensamiento compartido y de intercambio para hacer una práctica diferente, ¿no?
Muchas gracias.